Mi novio vendió mi reloj de herencia para irse de viaje con sus amigos. Reporté el robo y lo arrestaron en pleno aeropuerto. Ahora es un reo que me ruega que retire los cargos. El sonido metálico, frío y pregrabado de la operadora del centro penitenciario es algo que, hasta hace un par de semanas, solo había escuchado en películas o en documentales de crímenes reales. Usted tiene una llamada por cobrar de un interno en el reclusorio preventivo estatal. Para aceptar, presione 1. La primera vez que escuché esa grabación, mi corazón dio un vuelco. La segunda vez, sentí un nudo en el estómago. Pero anoche, cuando el teléfono sonó a las 2 de la madrugada y vi en la pantalla que la llamada provenía de ese mismo número, lo único que sentí fue una sonrisa dibujándose lentamente en mi rostro, una satisfacción tan oscura y profunda que casi me asustó. Acepté la llamada solo para escuchar su voz temblorosa, rota por el miedo y la desesperación, suplicándome entre sollozos que por favor retirara los cargos, que estaba durmiendo en el suelo de una celda pestilente, que se iba a volver loco y que su vida estaba destruida. Lo escuché llorar durante un minuto entero sin interrumpirlo, saboreando cada una de sus lágrimas, antes de colgar y bloquear el número para siempre. Para que puedan entender cómo llegué a este nivel de frialdad quirúrgica, cómo pasé de ser una novia devota y comprensiva a la verdugo implacable que dejó al hombre que amaba tras las rejas de una prisión, tienen que conocer el infierno milimétrico al que me sometió, y cómo decidió pisotear la única cosa en el mundo que tenía un valor incalculable para mí. Me llamo Andrea, tengo 26 años y mi vida ha sido una carrera de resistencia desde que tengo memoria. Mi cerebro siempre ha funcionado de una manera un tanto peculiar, dividiéndose entre el rigor absoluto de la ciencia y la sensibilidad de las palabras. Llevo años estudiando una doble titulación sumamente absorbente, química y literatura. Mis semanas son un caos perfectamente estructurado, paso mis mañanas encerrada en el laboratorio de la facultad, rodeada de matraces, calculando masas moleculares y respirando el olor aséptico de los reactivos, y mis tardes las paso hundida en la biblioteca, desmenuzando la métrica de los poemas del siglo de oro español o analizando estructuras narrativas. No provengo de una familia adinerada. Mi padre falleció cuando yo era apenas una adolescente, dejándonos a mi madre y a mí con una montaña de deudas y un vacío imposible de llenar. Todo lo que he logrado, el pequeño departamento que rento y mi matrícula universitaria, lo pago trabajando turnos nocturnos como asistente de investigación y dando asesorías de estadística. Soy zurda de nacimiento, pero el estrés de esta vida acelerada me llevó a desarrollar un hábito que a muchos les parece una excentricidad. En las madrugadas, cuando la ansiedad de los exámenes de probabilidad no me deja dormir, me siento en la mesa del comedor, tomo un bolígrafo con mi mano derecha y hago planas de caligrafía. Entrenar a mi cerebro para ser ambidiestra, obligar a mi mano no dominante a trazar letras perfectas y elegantes, se convirtió en mi ancla, en mi meditación personal para no perder la cordura en un mundo que siempre me exigía más. Y en medio de todo ese esfuerzo titánico por sobrevivir, la única herencia física que me quedó de mi padre era un reloj. No era un reloj cualquiera, era un Omega Speedmaster antiguo, de los años 70, con la correa de acero desgastada y un pequeño rayón en el cristal de zafiro justo sobre el número 4. Mi padre trabajó doble turno como mecánico industrial durante 5 años solo para poder comprárselo. Él solía decir que ese reloj representaba que el tiempo es lo único que realmente nos pertenece, y que debíamos gastarlo en cosas que valieran la pena. Cuando murió, mi madre me lo entregó, me quedaba enorme, por supuesto, pero lo guardaba en una caja de madera de nogal forrada de terciopelo azul en mi buró, como si fuera el santo grial. En los días en que sentía que no podía más, que los cálculos químicos me abrumaban o que la tristeza me asfixiaba, abría la caja, tocaba el metal frío y sentía que mi padre estaba ahí, diciéndome que yo era fuerte, que yo podía con todo. Ese reloj era mi amuleto, mi memoria, la extensión del brazo del hombre que más he amado en la vida. Cuando conocí a Marcos hace 3 años, él parecía ser el contrapeso perfecto para mi vida llena de responsabilidades. Marcos tenía 28 años, trabajaba en el área de logística de una empresa de envíos y tenía una personalidad deslumbrante. Era el tipo de hombre que llenaba cualquier habitación con su risa, que siempre tenía una anécdota divertida y que, al principio, me hizo sentir como si mis rarezas fueran fascinantes. Me preparaba café a las 2 de la mañana cuando me veía practicando mi caligrafía con la mano derecha, me escuchaba recitar poemas y me decía que admiraba profundamente mi capacidad de esfuerzo. Al año y medio de relación, decidimos dar el paso y él se mudó a mi departamento. Creí que habíamos formado un equipo invencible. Acordamos dividir los gastos a la mitad,
y yo estaba inmensamente feliz de tener por fin a alguien con quien compartir el peso de los días. Sin embargo, en cuanto la rutina se instaló y la fase de luna de miel se desvaneció, la verdadera naturaleza de Marcos empezó a salir a flote como aceite en el agua. Marcos no admiraba mi esfuerzo, en el fondo, le incomodaba profundamente. Él tenía un grave complejo de inferioridad disfrazado de un narcisismo galopante. Estaba obsesionado con las redes sociales, con aparentar un estilo de vida que su sueldo de oficinista no podía sostener, y con la validación constante de un grupo de amigos a los que él llamaba los lobos. Eran un grupo de hombres inmaduros, superficiales, que medían su éxito por la marca de su ropa, los lugares donde vacacionaban y la cantidad de botellas que podían pagar en un club nocturno. Marcos quería ser el líder de esa manada, y para lograrlo, empezó a sacrificar nuestra estabilidad económica y emocional. Las primeras señales de alerta fueron económicas. Marcos empezó a retrasarse con su parte de la renta porque, según él, había tenido que hacer gastos de representación ineludibles, como comprarse ropa de diseñador para un evento de su empresa. Andrea, amor, tienes que entender que en mi mundo la imagen lo es todo, me decía, mirándome con condescendencia mientras yo revisaba mis apuntes de probabilidad y calculaba cómo iba a cubrir la cuota del mes. Tú te la pasas encerrada en un laboratorio oliendo a azufre y rodeada de libros viejos, no necesitas impresionar a nadie. Yo sí, necesito invertir en mí mismo para poder ascender y darnos una mejor vida. No seas tan cuadrada con el dinero. Yo, en mi afán de ser una buena pareja y de apoyarlo, terminaba absorbiendo los gastos, trabajando más horas, durmiendo menos. Pero la presión financiera pronto mutó hacia un abuso psicológico constante. Marcos empezó a menospreciar mis estudios y mi forma de ser. Si yo no podía acompañarlo a un bar un viernes por la noche porque tenía que preparar una investigación, él estallaba. Eres la novia más aburrida del mundo, Andrea. Pareces una anciana amargada. Mis amigos siempre me preguntan por qué estoy con alguien que prefiere quedarse haciendo dibujitos con la mano derecha a las 3 de la mañana en lugar de salir a disfrutar la vida. ¿Me estás estancando?, me gritaba, azotando la puerta antes de irse. Me aplicaba un gaslighting de manual, haciéndome sentir que mi ambición académica era un defecto, que mi cansancio era una invención para manipularlo y que yo no era suficiente mujer para él. Me fui haciendo pequeña. Empecé a dudar de mí misma, a maquillar mis ojeras, a intentar ser más divertida, a disculparme por mi cansancio. Estaba perdiendo mi esencia para alimentar su ego insaciable. La escalada de tensión se volvió un huracán durante los últimos 3 meses. Sus amigos, los lobos, empezaron a planear un viaje de lujo a Cancún para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos. No iba a ser un viaje normal, hablaban de rentar un yate, de suites presidenciales, de botellas de champaña en clubes exclusivos. Marcos estaba eufórico con la idea, pero había un problema evidente, no tenía un peso. Sus tarjetas estaban al límite y debía meses de su automóvil. Empezó a presionarme de manera asfixiante para que yo le financiara el viaje. Andrea, saca un préstamo personal, o usa el dinero que tienes en tu fondo de ahorros de emergencia, me exigió una noche en la cocina, acorralándome contra la barra mientras yo intentaba cenar. Te lo pago en un par de meses, te lo juro. Es el viaje de mi vida, no puedo quedar como un perdedor frente a mis amigos. Todos van a ir y van a gastar miles de pesos. Si me amas, tienes que ayudarme. Me negué rotundamente. Le dije que mis ahorros eran sagrados, que eran mi red de seguridad por si me quitaban la beca o si mi madre enfermaba, y que no iba a endeudarme por una fiesta absurda. Marcos montó en cólera. Pateó una silla, rompió un vaso contra el suelo y me gritó que yo era una egoísta, una mujer materialista que no sabía lo que era el compañerismo. Pasó una semana entera ignorándome, durmiendo en el sofá, haciéndose la víctima frente a todo el mundo. Yo me sentía miserable, pero me mantuve firme. Creí que, eventualmente, él entendería y cancelaría su asistencia al viaje. No sabía que su orgullo era un monstruo capaz de devorar cualquier límite moral. El evento clave, la humillación que fracturó mi alma y me hizo ver al verdadero Marcos, ocurrió un viernes por la noche, 15 días antes del supuesto viaje. Él invitó 4 de sus amigos a nuestro departamento para hacer una pre-reunión. Yo había tenido una semana infernal con exámenes de estadística y estaba agotada, pero intenté ser amable. Preparé botanas y me senté un rato con ellos en la sala. El alcohol empezó a fluir y, con él, la lengua venenosa de Marcos se desató. Uno de sus amigos, notando mi cansancio, me hizo un comentario burlón sobre mis ojeras. Antes de que yo pudiera responder, Marcos soltó una carcajada exagerada. ¡Ay, déjenla, muchachos!
Andrea vive en su propio mundo deprimente. Solo le importan sus libros polvorientos y llorar por el pasado. De hecho, miren la clase de basura a la que ella le da valor. Antes de que yo pudiera procesar lo que estaba diciendo, Marcos se levantó, caminó rápidamente hacia nuestra habitación y volvió a salir a la sala. Mi corazón se detuvo. En su mano, sostenía la caja de madera de nogal forrada de terciopelo azul. Había sacado mi caja. El santuario de mi padre. Marcos, no, grité, poniéndome de pie de un salto, sintiendo que el pánico me cerraba la garganta. Devuélveme eso, no lo toques. Él me ignoró. Abrió la caja frente a sus amigos, con una sonrisa de burla, y sacó el reloj Omega de mi padre. Lo sostuvo en el aire, colgando de la correa metálica, como si fuera un trofeo barato. Miren esta chatarra, dijo Marcos, alzando la voz sobre el sonido de la música. Es un armatoste viejo, oxidado, que ni siquiera funciona bien. Tiene el cristal todo rayado. Andrea lo trata como si fueran las joyas de la corona inglesa porque era de su papito, un mecánico que se mató trabajando por nada. Le he dicho 1000 veces que lo venda, que al menos saque unos pesos para algo útil, como mi viaje, pero ella prefiere ser una egoísta acumuladora de basura emocional. Valora más este pedazo de metal muerto que la felicidad de su propio novio. Así de enferma está. Sus amigos estallaron en risas ruidosas, burlándose del reloj, diciendo que parecía de abuelo, que era ridículo. Yo me quedé paralizada. El aire se volvió pesado, irrespirable. La humillación fue tan cruda, tan pública y tan despiadada que sentí un zumbido agudo en los oídos. Mi padre no era un muerto cualquiera, era mi héroe, y su esfuerzo estaba siendo pisoteado en mi propia casa por un parásito y sus amigos mediocres. Dámelo, susurré. Mi voz sonó tan gutural, tan amenazante, que el silencio cayó de golpe sobre la sala. Avancé hacia él con los puños apretados. Marcos, notando que había cruzado una línea peligrosa, perdió un poco su sonrisa arrogante. Me lanzó el reloj al pecho. Lo atrapé en el aire, lo guardé en su caja, me di la media vuelta y me encerré en la habitación. Esa noche, sentada en el suelo del baño, abrazando la caja contra mi pecho, lloré hasta que me faltó el oxígeno. Lloré por mi padre, lloré por la Andrea ingenua que había amado a ese monstruo, y lloré de rabia pura. En medio de ese dolor visceral, algo se quebró dentro de mí, pero de una manera extraña y liberadora. El amor se evaporó por completo. En su lugar, se instaló un desprecio frío, calculador y absoluto. Ya no era su novia, era su enemiga, pero decidí jugar mis cartas en silencio. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Marcos actuó como si nada grave hubiera pasado, minimizando su humillación como una broma entre hombres. Y de repente, su actitud cambió, se volvió misteriosamente alegre. Me anunció con orgullo que había resuelto su problema económico, que había conseguido un préstamo especial de un inversionista y que el viaje a Cancún estaba pagado. Me mostró sus reservaciones de vuelos y hoteles de lujo. Yo, hundida en mis proyectos de fin de semestre, apenas le presté atención. Solo quería que se fuera para tener paz en mi casa. Llegó el esperado jueves, el día de su vuelo. Marcos tenía su maleta de diseñador lista en la puerta. Estaba eufórico, vistiendo una camisa de lino carísima y lentes de sol en el interior del departamento. Se acercó a despedirse, intentando darme un beso, pero yo giré la cara, ofreciéndole la mejilla. Él bufó, molesto por mi frialdad. Regreso el lunes, Andrea. Relájate un poco estos días, a ver si se te quita la amargura. Te traigo un imán para el refrigerador, dijo riendo, y salió por la puerta arrastrando su maleta. Escuché el sonido del elevador. Respiré profundo, disfrutando del silencio de mi departamento. Fui a la cocina, me preparé una taza de té y caminé hacia mi habitación para cambiarme y poner algo de ropa a lavar. Por costumbre, mi mirada se desvió hacia mi buró, el espacio donde siempre descansaba la caja de nogal de mi padre. El espacio estaba vacío. Mi cerebro tardó un par de segundos en procesar la imagen. Dejé la taza de té en la cama. Mi pulso empezó a acelerarse. Abrí el primer cajón. Nada. Abrí el segundo. Nada. Me tiré al suelo y miré debajo de la cama. Nada. Fui a su closet. Busqué entre sus cosas. Abrí sus cajones con las manos temblorosas. Y entonces, en el fondo de su cajón de calcetines, encontré la caja de madera de nogal forrada de terciopelo azul. Estaba vacía. El golpe de adrenalina fue tan masivo que sentí que el corazón me iba a estallar en el pecho. No podía respirar. Empecé a tirar su ropa por toda la habitación, buscando desesperadamente, rezando para que lo hubiera escondido en otro lado por una broma cruel. Pero en medio de mi búsqueda frenética, un pequeño papel arrugado cayó del bolsillo de una de sus chaquetas de invierno. Lo recogí,
Era un recibo oficial de una de las casas de empeño y compra de relojes de lujo más grandes y prestigiosas del centro de la ciudad. Estaba a nombre de Marcos. La descripción del artículo era precisa: reloj Omega Speedmaster, acero inoxidable, vintage, marcas de uso en cristal, número de serie 774.921. El monto de la transacción 95,000 pesos, pagados en efectivo y transferencia. La fecha, hace 3 días. Me dejé caer de rodillas sobre su ropa esparcida. Me había robado. El hombre con el que dormía, el hombre al que mantenía, había tomado a escondidas la herencia de mi padre, mi objeto más sagrado, lo había malbaratado en una casa de empeño y había usado ese dinero manchado de mi dolor para irse a emborrachar en un yate en Cancún con sus amigos. La humillación pública no había sido suficiente, necesitaba destruirme por completo para financiar su ego. Un grito visceral, agudo y primitivo salió de mi garganta. Lloré con una desesperación que me desgarró las cuerdas vocales. Golpeé el suelo con los puños hasta rasparme los nudillos. Me sentía violada, saqueada, estúpida. Pasé una hora entera en el suelo, ahogada en un ataque de pánico, sintiendo que el mundo se caía a pedazos. Pero entonces, mientras las lágrimas escurrían por mi rostro y mi respiración se estabilizaba lentamente, mi mirada se clavó en el recibo arrugado que seguía en mi mano. Vi el número de serie impreso. Mi padre, un hombre metódico, me había dado una carpeta con todos los documentos originales del reloj, el certificado de autenticidad y la factura de los años 70, la cual yo guardaba en una caja fuerte portátil junto con mi pasaporte. El dolor se secó instantáneamente. El pánico se evaporó, dejando espacio a una claridad mental, afilada y letal. Me puse de pie. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada, me recogí el cabello en una coleta tiranta y me miré al espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, pero mi expresión era de piedra. Saqué mi caja fuerte. Tomé la carpeta con los certificados originales del reloj. Metí el recibo de la casa de empeño en mi bolso. Tomé las llaves de mi auto. El vuelo de Marcos hacia Cancún estaba programado para salir a las 4 de la tarde. Eran apenas la 1:30. Estaba, seguramente, documentando su equipaje o bebiendo cervezas en alguna sala VIP del aeropuerto con sus cómplices. Manejé directamente a la Fiscalía General del Estado. No fui a una pequeña delegación, fui a la central. Entré con paso firme, exigiendo ver a un agente del Ministerio Público, argumentando que estaba en curso un delito de robo de un artículo de alto valor patrimonial y que el sospechoso estaba a punto de tomar un vuelo para evadir la justicia. La desesperación en mi voz y la carpeta de pruebas que puse sobre el escritorio lograron que me asignaran rápidamente a un investigador. Me senté frente al oficial. Fui fría, precisa y letal. Le expliqué la situación sin derramar una sola lágrima. Le mostré el certificado de autenticidad y la factura a mi nombre del reloj Omega valuado en más de 100,000 pesos. Luego, le entregué el recibo de compraventa a nombre de Marcos, demostrando que él había comercializado un bien robado. Le expliqué que vivimos en el mismo domicilio, que él abusó de mi confianza, y lo más importante, le di los datos de su vuelo. Aerolínea, destino, número de vuelo y horario de salida. El artículo supera por mucho el monto para ser considerado un delito menor. Oficial, le dije, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hizo enderezarse en su silla. Es robo agravado y abuso de confianza. El sujeto está en el aeropuerto internacional en este preciso instante, en la sala de abordar. Si ese avión despega, él habrá huido de la jurisdicción con el dinero de mi patrimonio. Exijo que se proceda de inmediato. El agente analizó los documentos. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Un reloj robado con papeles a mi nombre, y un recibo de empeño firmado por él. El delito estaba comprobado en papel. El agente levantó el teléfono, se comunicó con el comandante de la policía ministerial asignada a la terminal del aeropuerto y dictó los datos de Marcos, sus características físicas y la información de la puerta de embarque. Procedan con la detención por flagrancia equiparada en el delito de robo y fraude, escuché decir al agente a través del auricular. Reténganlo antes del abordaje. Me quedé sentada en la silla de plástico duro del Ministerio Público, completando mi declaración por escrito, firmando cada hoja con mi mano derecha, en un acto de control absoluto, mientras la maquinaria de la justicia se movía a la velocidad de la luz hacia el aeropuerto. Lo que sucedió en la Terminal 2, me lo enteré a detalle horas después a través de un video borroso que uno de sus amigos alcanzó a grabar antes de entrar en pánico, y por los reportes de la policía. Marcos estaba en la puerta de embarque. Llevaba puestos sus lentes de sol, su camisa de lino, y sostenía un vaso de cerveza en una mano y su teléfono en la otra, transmitiendo en vivo para Instagram,
presumiendo frente a sus seguidores que estaba a punto de iniciar la semana más épica de su vida. Sus amigos saltaban y gritaban detrás de él. El pase de abordar estaba en su bolsillo. Faltaban 10 minutos para que iniciara el llamado a los pasajeros. De repente, la transmisión se sacudió. 4 agentes de la policía ministerial, vestidos de civil pero con placas visibles colgando del cuello y radios en la cintura, rodearon al grupo. Los amigos de Marcos, cobardes por naturaleza, retrocedieron al instante, dejándolo completamente solo y expuesto en el centro del círculo policial. «Marcos Alejandro Vargas», preguntó el agente a cargo, con voz firme que resonó en la sala de espera llena de pasajeros que ahora los miraban con curiosidad y asombro. Marcos bajó el teléfono, su sonrisa de superioridad borrándose por completo. Pálido, asintió levemente. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa, oficiales? Mi vuelo ya casi sale. Señor, tiene usted que acompañarnos. Hay una denuncia formal en su contra por el delito de robo agravado y comercialización de bienes robados, específicamente un reloj de lujo marca Omega, propiedad de la ciudadana Andrea, mi apellido. Se le acusa de haber sustraído el artículo de su domicilio y haberlo vendido ilegalmente. Tiene derecho a guardar silencio». El rostro de Marcos se desfiguró. El terror absoluto se apoderó de sus facciones. Soltó el vaso de cerveza, que se estrelló contra el piso de mármol del aeropuerto, salpicando sus zapatos caros. «No, no, no», empezó a gritar, su voz aguda y quebrada por el pánico, retrocediendo un paso. «Es un error. Es de mi novia, ella me lo prestó. Yo vivo con ella, no es un robo, es un malentendido doméstico. Por favor, tengo un vuelo, tengo reservaciones millonarias, no me pueden hacer esto. Por favor, ponga las manos en la espalda», ordenó el oficial, sacando las esposas metálicas con un sonido que debió sonarle a Marcos como el chasquido de la muerte de su vida social. «Muchachos, díganles algo», les gritó Marcos a sus amigos, llorando desesperado. Pero los lobos miraban hacia otro lado, escondiendo sus teléfonos, fingiendo que no lo conocían, aterrorizados de ser implicados como cómplices de un robo. Nadie movió un dedo por él. Frente a decenas de viajeros, frente a las azafatas, frente a sus amigos que lo abandonaron en un segundo, el gran líder de la manada fue sometido, esposado, obligado a caminar con la cabeza gacha por todo el pasillo del aeropuerto, como un criminal cualquiera, mientras su vuelo hacia la vida de lujos despegaba sin él. A las 6 de la tarde, yo estaba saliendo del Ministerio Público con la copia de mi denuncia y el oficio para recuperar mi reloj de la casa de empeño al día siguiente. Mi teléfono empezó a sonar como loco. Eran mensajes de los amigos de Marcos, odios desesperados diciéndome que lo habían arrestado en el aeropuerto, que yo estaba loca, que cómo le podía hacer eso a mi novio, que retirara los cargos inmediatamente. Leí cada mensaje con una sonrisa fría, bloqueé sus números uno por uno y manejé hacia mi departamento. Esa misma noche, empaqué absolutamente todas las pertenencias de Marcos en bolsas negras de basura. Su ropa, sus zapatos, su cepillo de dientes, sus cremas caras. Llamé a un cerrajero y cambié la chapa de la puerta principal. Saqué las bolsas al pasillo exterior. Limpié mi casa a profundidad. A las 2 de la madrugada, recibí la famosa llamada por cobrar desde el reclusorio. El proceso legal es inexorable. Como el delito era robo agravado por el monto, y el robo se cometió abusando de la confianza en un domicilio compartido, el juez de control le había dictado prisión preventiva justificada mientras se realizaba la investigación, considerando que había sido detenido en un aeropuerto a punto de abandonar el estado, lo que demostraba riesgo de fuga. Cuando acepté la llamada, el silencio inicial fue roto por un sollozo desgarrador. Andrea, lloraba, su voz irreconocible, infantil y patética. «Andrea, por favor, sácame de aquí. Te lo suplico por lo que más quieras. Hace frío, la celda huele a orines, los otros presos me están mirando. Tengo miedo, Andrea, tengo mucho miedo. Por favor, diles que fue un error. Diles que yo te pedí prestado el reloj y tú accediste. Te devuelvo el dinero, pediré un préstamo en el banco, mis papás te pagan, pero sácame de aquí, mi vida está arruinada, me van a correr del trabajo, mis amigos me dejaron solo, te lo ruego de rodillas». Me quedé en silencio, escuchando cada gemido de agonía, sintiendo como la herida que él me había causado empezaba a sanar con el bálsamo de su miseria. «¿Te acuerdas, Marcos?», le respondí, mi voz sonando como hielo crujiendo en la línea telefónica. «¿Te acuerdas de cuando humillaste la memoria de mi padre frente a tus amigos? ¿Cuándo dijiste que mi dolor y mi historia eran basura emocional? Bueno, resulta que la justicia considera que esa basura vale lo suficiente como para mantenerte encerrado por un par de años.
no voy a retirar los cargos. El reloj volverá a mí mañana, y tú te quedarás exactamente donde perteneces. Disfruta tus vacaciones. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué mi teléfono, me preparé una taza de té y fui a dormir. Dormí 8 horas seguidas, un sueño profundo, sin interrupciones, sin estrés. Han pasado 2 semanas. Fui a la casa de empeño escoltada por policías ministeriales y recuperé el reloj de mi padre. Lo limpié, le pulí el cristal y lo coloqué de nuevo en su caja de madera de nogal, justo en mi buró. El proceso legal contra Marcos sigue en curso. Su familia contrató abogados carísimos que lo dejaron aún más endeudado, pero la evidencia es lapidaria y el Ministerio Público no cede. Lo despidieron de su empresa por no presentarse a trabajar y por estar sujeto a un proceso penal por robo. Sus amigos, los lobos, regresaron de Cancún bronceados y felices, y subieron fotos a redes sociales sin mencionarlo una sola vez. Fue borrado del mapa como si nunca hubiera existido. Yo, por mi parte, sigo con mi vida. Aprobé mis exámenes de probabilidad y estadística con las notas más altas de la generación. Sigo investigando en el laboratorio, leyendo mis libros, y de vez en cuando, en las madrugadas silenciosas de mi departamento seguro y limpio, me siento a la mesa, tomo un bolígrafo con mi mano derecha, y escribo con una caligrafía cada vez más perfecta la palabra libertad. Porque aprendí por las malas que el tiempo es nuestro bien más preciado, y que cuando alguien intenta robártelo, no le lloras, no le ruegas, simplemente lo destruyes con el peso implacable de la ley, y sigues avanzando.